Iván, cuéntanos cómo ha sido la actualidad de este día. Vamos, si te parece, con lo que va a ocurrir esta misma tarde. Ya les digo que esta noticia va a tener un seguimiento especial. Puigdemont cede ante sus socios y acelera el anuncio de la consulta. Iván. Bueno, en 15 días parece que vamos a tener fecha de la consulta, que bajo mi punto de vista no creo que no se va a producir, pero es verdad que está en una construcción de relato. Parece que la etapa del proceso, mi opinión, va terminándose y Puigdemont lo que quiere es que la gente se retrate. Ha convocado a la comisión en la que va, no en Comú Podem. Es decir, no la confluencia de Podemos que lidera Ada Colau, con el que ya es un partido propio en Cataluña, no, va Podemos en Cataluña como observadores, pero es un detalle importante y en 15 días debería salir fecha para el jaque al Estado con un referéndum. Ya, esta tarde entonces tiene importancia esta reunión. Mucho. Vamos con otra de las noticias del día que tiene al PSOE, ¿no? Sánchez busca pactar con la gestora una abstención a la moción de Iglesias. Reunión importante, dos personas que no se hablaban. Lo vimos en el, ya lo creo. Lo vimos en el debate de primarias, que ni se miraban. Me refiero a Javier Fernández, presidente de la gestora, y a Pedro Sánchez, ya es el secretario general del PSOE. Bueno, hoy es la noticia este punto, pero ¿qué es la noticia de toda la semana? ¿De qué vamos a hablar esta semana? Presupuestos. ¿Cuándo se van a votar? El jueves 1, el dictamen, que ya está el voto de oro, ¿sabes?, de Pedro Quevedo, que ya ha confirmado. Entonces, ¿el PSOE qué tiene que hacer? Pues tiene que, primero, tomar posición, que evidentemente votará en contra, hablarán de eso en la gestora, por eso hago ese preámbulo, y luego la semana que viene es la moción, que la abstención es un acierto, sin duda alguna, el no retratarse. Yo creo que se va a abstener también Compromís, que sabéis que no apoya a Podemos en la moción. Y creo que hoy Javier Fernández oficializará que no se va a presentar al secretario general del Partido Socialista en Asturias. Creo que son los tres puntos en los que hoy va a ser noticia este encuentro. Otro foco es el disputado voto de... El voto de oro. El voto de oro, el diputado 176, que va a permitir que Rajoy estabilice su legislatura, ¿no? Después de lograr este voto. Bueno, yo le voy a hacer un poco la enmienda a ABC. Ya sabes que yo soy muy prudente. Estabilizar la legislatura es mucho decir en este momento. ¿Por qué? Porque el PNV ha dicho que a partir del 1 de junio, es decir, este jueves, empieza a contar. Es decir, que no le va a apoyar al PP necesariamente si no vuelven a negociar. Ese es un punto importante, pero es verdad que va a sacar los presupuestos el Partido Popular y eso implica que aunque no haya presupuestos de 2018, pues puedas prorrogar. Pero estabilizar la legislatura ya veremos, porque vamos a ver qué pasa con el Partido Socialista, con su Congreso, qué material ideológico pactan, y vamos a ver también qué pasa con Cataluña, que tiene mucho que ver lo que pasa en Cataluña con si vamos a tener elecciones o no anticipadas. Muy bien, insisto. Pues de esto vamos a hablar en la mesa política. Gracias, Iván, te esperamos en la mesa para abordar los temas del día, como nos ha anunciado Iván Redondo, al que doy la bienvenida de nuevo. Fernando Onega, saludos. Hola, buenos días. Carlos Rodríguez Brown. ¿Qué tal estás a pesar del gobierno? Cuéntame. Pues muy bien, muy bien. Me alegro mucho. ¿Qué tal, Pepe Oneto? Muy bien, muy bien. ¿A pesar del gobierno también? No, yo siempre estoy con el gobierno. Bien, perfecto. Jordi Gordon, ¿qué tal está yo usted? Yo también estoy bien, pero porque estoy en el lado diferente del PP. Él a favor y yo en contra, nos dividimos. Siempre le digo que a ver si me toca un día estar a favor del gobierno, pero no me deja. Claro. No te deja. Bueno, ¿sancionarían a quienes piten el himno de España? Esta es nuestra pregunta de hoy. Si piensan que sí, llamen al 905-855-001. Si por el contrario creen que no, pues tienen el 905-855-002. ¿Qué apuntáis por aquí en esta mesa, Jordi? ¿Sobre los pitos? Sí. Pues que yo creo que no se puede sancionar a la gente que va a un estadio de fútbol, porque si no sería... ¿Cómo se sanciona a todos los que van a un estadio de fútbol si hay 100.000? ¿Pitaron los 100.000, tú crees? No, los que hayan pitado, es que no sabemos los que han pitado. Podemos recordarlo aquí. No lo sabemos, por lo tanto, ¿cómo vas a sancionar eso? Una conducta donde la gente se expresa de esa manera. A unos les gustará, a otros les gustará, será de mayor educación, de menor. Lo podemos eso escuchar, es absurdo. podemos intentar escuchar el himno. Aquí tenemos este momento pitada. ¿Qué pensáis por aquí, por la mesa? A ver, Fernando. Yo personalmente estoy de acuerdo con Jordi Gordon. Es decir, que no se puede ir detrás de cada ciudadano que pita. Es imposible. Y habrán pitado 10.000, 20.000, 30.000 personas. Y entonces, ¿cómo los sancionas? Eso se ha convertido en una tradición en las finales de Copa en las que juega el Barça. Sarkozy, cuando pitaron la marsellesa, prohibió, dijo, ya no se juega la final, si no se hace a puerta cerrada. Ustedes verán si esto sucede y no ha vuelto a suceder. Ya,
pero aquí en España No es Francia. no tenemos los bemoles que tenía Sarkozy. Carlos, Pepe... No, Iván. seguramente es verdad esto de que no podemos hacer nada, pero a mí me resulta irritante, de verdad. Me molesta muchísimo que estas cosas pasen. Hay que respetarlas. Yo tengo dos patrias, o sea que me siento muy molesto en tanto que español que la gente pite el himno. Ese derecho lo podemos defender, el derecho a estar indignados o no, porque Sí, tampoco es cuestión de tomarlo como Claro. si esto fuera una cuestión menor, pues yo creo que no es una cuestión menor Ajá. que se ataque a un símbolo de un país. No es menor. O sea, no es una tontería, No, 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 sino es una que cosa- es una cosa algo habría que importante y muy hacer. desagradable. Ya, pero Pepe, es Lo que un pasa es que reflejo de lo que ocurre en la solamente vida, se produce cuando juega el Barça. El día que juegue el Alavés y el Sevilla, probablemente eso que se ha convertido desgraciadamente en costumbre, eso va a desaparecer, ¿no? Como la estupidez esa de que en el minuto 17-14 empiezan los cánticos porque en 1714, en la guerra es tan ridículo todo, pero claro, no puedes evitar que eso se produzca. Hombre, para hacer lo que hizo Sarkozy hace falta un gobierno fuerte y un gobierno que pueda aplicar la ley con todas sus consecuencias. Aquí... Y otro país, Pepe. Aquí, no, y aquí... Es diferente. Es Fran. otro país, sí. Aquí no hay ningún gobierno que sea capaz de hacer lo que hizo Sarkozy. Mire usted, o esto se termina o el partido se celebra a puerta cerrada. Y con eso se terminaría absolutamente este espectáculo, que es un espectáculo que parece infantil, ¿no? Iván Redondo, somos países distintos, nosotros el himno no tiene tanto impacto como en Francia o como en Inglaterra, no lo sé. Son historias distintas, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues evidentemente ahí hubo un padre de la nación que instaura primero en un espacio corto la Cuarta, en la que no participa, y luego la Quinta República, y tiene una concepción histórica distinta. Llevan muchos más años ejerciendo un patriotismo más renovado a corto plazo. Nosotros, como presidente se le ocurra hacer el Sarkozy, le echa un pulso y encima sale derrotado y encima le vuelve como un boomerang. Yo sí creo que esto simplemente es un barómetro, por ver la parte positiva, no me gusta nada, pero tampoco hay que lanzar una mordaza, o amordazarlos, mejor dicho, pero es un barómetro de que tenemos que construir más país, y es una oportunidad para construir más país. Es cierto, como bien apunta Fernando, que siempre pasa cuando está el Barça detrás, pero bueno, a mí me encanta también el Barça, no tiene nada que ver con que esté el Barça detrás, pero sí tiene que ver con una situación que en este momento vive España y que es de un gran conflicto, Claro. Ahí está el Alavés también. Insisto que también hay seguidores del Alavés que han pitado el himno, el Alavés. O sea, quiero decir que si tú vas a Álava, es uno de los... bueno, la única provincia donde el PP, por ejemplo, ha conseguido gobernar Vitoria y ha conseguido gobernar Álava. Es un partido muy votado. Lo digo para que nos demos cuenta, ¿no? Entonces, necesitamos la asignatura que yo me quedo, política, que creo que además es positiva, sin ir ni un lado a otro. Hay que construir país y poco a poco pues iremos reduciendo esto. O sea, hay que hacer docencia sobre el himno y sobre... Yo creo que hay que hacer mucha pedagogía en España, es que lo creo de verdad. Es que bien. yo como generación de la Jordi. democracia lo veo muy imprescindible, como la que se hizo en su Jordi momento en la Fernando, transición, sí. ahora hay que hacerla otra vez. Podemos hacer un gran debate, pero por ejemplo a mí me llamó la atención porque yo vi el principio del partido en Telecinco y entonces parecía como que no había pitos, ¿no? Cosa que me dejó estupefacto. Eso siempre es Resulta contraproducente. que la televisión... Es un ridículo hacer esas claro. cosas. No, yo no iba a oír nada, pero de repente No sé digo, si- joder, qué raro el silencio este que había tal con el himno. Y bueno, dices, bueno, ¿cómo es posible que hagamos eso? Al final, alrededor de todo esto, y sobre todo de los símbolos, cometemos una cantidad de cosas Pero ¿qué ocurre? tremendas. ¿Que Telecinco censuró el...? Yo sí escuché Yo no los escuché los pitos en Telecinco, no. ni ¿Sí? un solo comentario. Y ni un solo comentario porque me llamó la atención. De repente digo, hombre, qué raro. Y no, ni un solo comentario. Y eso me parece penoso. Dos, creo que discutir sobre esto una y otra vez, lo único que hace es alentar a los que pitan. Obviamente, porque si hubieran pitado y nadie la próxima vez nadie se acuerda y nadie pita, porque además en el jaleo que había ahí, seguramente muchos de los que muchos pitan por razones políticas y otros pitan porque pitan, que ya sabemos que eso funciona muchísimo así. Y luego forma parte de una realidad política. Todo el mundo tira de esto para hablar del conflicto político que hay detrás. A ver, Y se ha esta es la dicho cuestión. que se prohibieron las esteladas, lo que se prohibió fueron los palos en las esteladas, Los palos en porque las- claro. las esteladas sí que estaban ahí permitidas, ¿no? Es que se habían adoptado medidas extremas
como consecuencia de los atentados terroristas que se están sufriendo en concentraciones humanas importantes como esta. Yo eso no lo veo mal, que se prohíba la entrada de palos, ¿no? Prohibir la incluso entrada está de una bandera, especificado aunque sea ilegal. la longitud exactamente del palo que podía ingresar. Efectivamente. De todas formas, debajo de todo esto, que tiene mucho de mimetismo, como dice Jordi, y tiene mucho de reflejo del conflicto político de España, hay un fondo de que este país no aprecia sus símbolos. Es decir, cualquier país europeo que podamos visitar, y no digamos ya los americanos, la bandera nacional es respetada por todo el mundo y está en todos los Pero ¿y la educación no tendrá Además que aquí algo hubo que una ver? dictadura durante 40 años que usaba ese símbolo y esa bandera, y ese himno y esa bandera, y eso influye todavía muchísimo en mucha gente. Sí, se identifica el llevar la bandera porque se abusó de ella, se identifica con el fascismo. Solo había una patria, era la patria entendida por Franco, ¿no? Pero y entonces esa es la realidad. Pero hay una bandera que ya es constitucional, quiero decir. Pero es la misma, pero mira, Nieves, yo no quiero entrar en esa polémica ahora, pero hay... un segundo. Sí, perdóname. Porque, y ya termino. Hay estudios muy serios del Instituto Elcano que demuestran el poco sentimiento de patria, de nación que tenemos. ¿Quién utiliza la palabra patria en España? Sorprendentemente Pablo Iglesias, es el único. Hasta el PP. Yo digo patria aquí y dice, joder, qué facha. No es sorprendente, forma parte de una lógica de su propio discurso. Sí, efectivamente, pero es el único. A los demás nos identifica con un determinado sentido de la nación que no es lo que se A lleva Pedro ahora. Sánchez le vimos envuelto en una bandera de España. Sí, y pasó ahora a la plurinacionalidad. Es decir, que todo... Pero después volverá, irá en círculos. Sí, bueno, pero en realidad... pero seguido de indisoluble unidad de España. Pero eso que tiene que ver con la Constitución. historia y no lo podemos borrar eso. Y tiene que ver con todo ese pasado y ese legado que no está resuelto, porque todavía vemos todavía manifestaciones de cosas que son hirientes para una parte de la población. Por ejemplo, yo quiero que hagamos ese debate ahora, pero hombre, todavía hay muchísimas víctimas del franquismo que siguen desaparecidas y sus familiares están en cunetas y la gente no los ha podido rescatar y todavía se les falta el respeto a esa gente. Entonces eso también influye. ¿Cómo en nombre de qué patria? ¿No? Entonces esa asignatura pendiente no se ha resuelto y tiene que ver con esto. Pero los mitidos al himno no tienen nada que ver con el franquismo, me parece. También tiene, hombre, claro que tiene que ver con la identificación de los símbolos. No son los símbolos de todo. Yo creo que yo por donde lo he cogido lo de Jordi es, por eso se acaba de gol antes, por explicar un poco la pata española. Yo por donde lo cojo, con que el franquismo usó tanto los símbolos para mal, para machacar a para otros. mal, que en el momento en que se instauran, por supuesto, constitucionales que no son los mismos, ha faltado mucha pedagogía para poder reconstruir esas historias. Yo lo veo por ahí, pero no hay una relación directa, como bien indicas, claro, con el franquismo. Pero yo creo que ibas por la perspectiva cultural y por lo que ven algunas personas. Por eso en que esos decía símbolos. Fernando, el estudio del Cano tiene que ver con ese tema también y tiene que ver con el problema no resuelto del encaje de los diferentes territorios de este país, el conflicto de Cataluña. Hay una cosa que yo Más echo de menos. temas, ahora que hablas del conflicto de Cataluña, Iván decía que era una de las noticias del día, hablar de esa reunión de Puigdemont, ¿no?, esta tarde, donde yo no sé si va a salir ahí la pregunta y el día. O tú esperas, tú nos decías que creías que podían ser 15 días, Sí, yo pero creo que algo se va a barajar esta tarde, claro, ¿no? claro. Sí, yo no creo que vaya a salir la pregunta ni la fecha concreta, pero sí va a salir el debate y el compromiso que en 15 días se tiene. Eso estoy convencido por los plazos que todos sabemos, pues para que pueda haber el referéndum como lo han prometido en septiembre. Esto para que todo el mundo lo tenga presente. De verdad que no creo que hoy salga la fecha. Igual sale una fecha estimada. Oye, pues hay porque mucha salen gente que no va a diferentes dormir. cifras. Hay mucha gente que Pero no hoy es va un a día- dormir esta noche. Es un día muy importante. Y luego una cosa simplemente que ha salido la plurinacionalidad, que intelectualmente me apetecería introducir un nuevo concepto que no sé por qué no existe en España. ¿Cuál? Lo pluriprovincial. No, por favor, más no. Iván, no, por favor. ¿Verdad o no? A que a veces no, pero ¿por qué? Y termino, lo digo, es intelectual. Por favor, ¿no? quiérenos un No, pero si no es por... poco, que no es- sería un No lío. es por popularizarlo, lo digo porque... qué hace con la Diputación? ¿Qué es lo que nos une? No, si no voy por ahí. Voy a que lo que nos une a veces está en lo local y tenemos que ir subiendo. Y a veces son este tipo de sombras
¿vale? Que a veces las autonomías son sombras y las nacionalidades son sombras, y las que también se quieren considerar legítimamente naciones son sombras, y nos escapamos de lo fundamental. Entonces, en la pedagogía está que cuando de repente nos acercamos tú y yo en un municipio, en un pueblo, de repente nos empezamos a poner de acuerdo. Y simplemente reivindicar esto desde lo alto de la política. Bien visto. Bueno, y Ada vamos Colau no va a esa reunión. Dato no va, importantísimo. vamos a saberlo en la voz de Andrea Suñé, que está ya preparada y nos va un poco a anticipar qué va a ocurrir. Adelante, Andrea, cuando quieras. Muy buenos días. ¿Qué tal, Nieves? Muy buenas, compañeros. Pues la de esta tarde en la Generalitat se trata de una reunión de urgencia. ¿Y por qué se convoca? Pues muy sencillo. Este fin de semana ha habido presión por parte de las entidades independentistas que han reclamado la fecha y la pregunta del referéndum. A la reunión están convocados todos los partidos favorables a la autodeterminación, pero se trata de una reunión que va a celebrarse fuera del marco del Pacto Nacional por el Referéndum, por lo que el colectivo de los comunes no va a estar presente. Esta misma mañana han convocado una rueda de prensa en la que su coordinador general ha criticado precisamente esto, que esta cita por el referéndum sea una reunión de gobierno y no una reunión donde también asistan las entidades soberanistas. Andrea Suñé, cuando ocurra cualquier noticia nos pides paso y por supuesto entras en directo. Queríamos contar que el gobierno de Mariano Rajoy precisamente prepara medidas legales y lo van a ver ustedes ahí en un titular, a su alcance para impedir el referéndum independentista de Cataluña. Esta tarde, como les digo, podría decidirse la fecha, pero a mí me gustaría, no sé si podemos rescatar un titular que venía en la prensa esta mañana, que Rajoy va a recurrir a los Mossos para retirar las urnas si hay otro 9N. Pepe. Bueno, eso fue una vieja propuesta que hizo en su momento el que fue ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, bueno, para evitar el referéndum. Yo creo que hay muchas especulaciones. Creo que el gobierno sí está preparado para tomar todo tipo de medidas. Mi impresión es que no solamente no va a haber hoy la fecha del referéndum ni la pregunta, que probablemente será dentro de 15 días, que casi con toda seguridad el referéndum va a ser el día 1 de octubre, con lo cual no deja de ser significativo, porque en la historia de España el 1 de octubre últimamente era el Día del Caudillo, que es una cosa muy bonita, ¿no? Ajá. El Día del Caudillo es un referéndum de independencia y luego, pero para eso tienen que disolver el 8 de agosto, porque según la ley electoral hace falta 54 días antes de disolverlo, ¿no? Perdonadme, porque Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, está compareciendo. Esto, Carlos, te interesa a ti sobradamente, sobre los presupuestos generales de estos presupuestos, pero creo que el meollo está en su opinión sobre Cataluña y la reunión de Puigdemont. Ha sido muy tajante y muy seria, muy firme. Yo creo que sí. Invirtamos un minuto nada más para hablar un poco de economía y de los presupuestos. Es una victoria política, ¿no? Es decir, el gobierno ha conseguido el apoyo necesario para pasar la ley más importante del año, que es el presupuesto. Es el presupuesto, o sea, que esto hay que reconocerlo. Y a partir de ahí podemos tener todas las críticas que podamos. A mí lo que más me molesta, debo decir, es el uso de una retórica económica cuando se habla del presupuesto. Siempre es negocio con tal, el precio del diputado canario, lo que sea, como si esto fuera un mercado. Nota al pie, ya está. Victoria importante para el gobierno. ¿Y qué es lo que ha hecho la vicepresidenta ahora? Pues simplemente utilizar esto como arma arrojadiza contra los nacionalistas. Lo ha dicho de manera muy clara. Nosotros no somos gente que no negocie, puesto que acabamos de negociar hace media hora con diferentes partidos políticos para conseguir sacar una ley que es importante. Versus los que no quieren negociar. Claro, dejadme también comentar algo que todavía no se sabe, y es que ya Rajoy y Sánchez han hablado y, entre otras cosas, se han puesto de acuerdo con el tema de Cataluña. Parece ser que Pedro Sánchez apoya 100% en esto la Constitución. Por lo tanto, se sitúa al lado del Gobierno. O sea que... con la bandera detrás. Con la bandera detrás. ¿Qué pasa? ¿Que sospecha que no dice la verdad? Dilo. No, yo no. ¿Cómo voy a sospechar eso? Hay cierta sospecha, parece ser. Bueno, lo que pasa es que yo creo que acierta Sánchez. Acierta Sánchez claramente, porque este es un tema ganador
de Rajoy, y os recuerdo que estábamos la semana pasada aquí el lunes, le vimos en la rueda de prensa del PP, nos llamó la atención que hablaba en su calidad de diputado, no de presidente del gobierno, ¿os acordáis? Eso es. Hablamos que el PP está en un 29% de intención de voto en ese momento, que lo hace por el motivo nacional, pero hay que recordarlo, y desde entonces ha hablado este fin de semana de Brexit catalán. Sí. Fijaros el olfato político del presidente. Perdón, ha dicho más, ha hablado de golpe de Estado. Que lo ha dicho así, golpe de Estado. Explico por qué lo de Brexit. Lo de Brexit catalán no es inocente porque entonces tiene que haber un remain, ¿no? Pues que estamos con la permanencia. Ha sido la ministra de Defensa y secretaria general del Partido Socialista. No, pero entonces pero ha endurecido el discurso. Sí. Él dijo que ni en las dictaduras... Mirad, lo que ha dicho Rajoy, ni en las peores dictaduras del mundo se había visto lo que se está viendo en el Parlamento catalán. Preparan con esa rampa de despegue a su medida un golpe de Estado, como ya se dice sin tapujos, en el entorno del presidente. En un día pretenden liquidar la Constitución, en un día pretenden liquidar el Estatuto de Autonomía, la unidad de España, la soberanía nacional y sacar Cataluña de Europa en un solo día. Sí que es verdad que la frase golpe de Estado es del entorno, pero todo lo demás sí que es verdad que lo ha dicho. La primera que lo dijo fue la señora Cospedal. Yo llamo la atención, perdóname, sobre el hecho de que salga hoy la vicepresidenta del gobierno a hablar. Claro. Es decir, que no lo hace nunca. Y hoy sale. Llamo la atención en segundo lugar sobre el tono. Es un tono solemne y duro y de aviso de lo que va a decir. Momento, sinceramente, de extrema gravedad. O sea, es clarísimo la importancia que le está dando el gobierno a este tema con esta comparecencia de la vicepresidenta y con todo lo que está sucediendo en torno a Cataluña. ¿Me pedís la palabra a los dos? En todo el discurso de la vicepresidenta he hecho en falta una cosa, porque habla de diálogo, pero me hubiera gustado que hubiera alguna alternativa diferente, alguna propuesta de diálogo también, ¿no? Lo único es que vaya al Parlamento, que me parece muy bien, y que debería ir al Parlamento. Esa es la propuesta. En la carta donde Rajoy le responde a Puigdemont, que es una respuesta inmediata al día siguiente, ya introduce el que usted vaya al Parlamento y plantee en el Congreso de los Diputados qué salida tarda unos añitos para haber una propuesta de ese tipo. El Círculo de Economía de Cataluña dice que este fin de semana insiste. E incluso el propio... ¿Y qué dice más el Círculo de Economía, Pepe? Que el diálogo es la única manera de salir de esta situación. Bien, no, pero bueno, pues eso viene luego. Y el diálogo se hace en el Parlamento. Bueno, el Parlamento y fuera del Parlamento. El señor Rajoy, como el señor Puigdemont, no puede decidir un referéndum. No, claro. Y luego, por último, un hombre tan poco sospechoso como Pablo Iglesias es partidario de que también se vaya al Parlamento. Y yo, además, incluso ha dicho, vayan al Parlamento porque hay posibilidades de que un tercio de los diputados, creo que ha calculado mal, pero un tercio de los diputados comprendería la posición de los independentistas. Yo creo que hay tres niveles, ¿no? Al PP le interesa polarizar con el tema catalán. Es evidente. Políticamente, electoralmente, pero lo más importante, porque ese es el foco real, ¿no? Le interesa al Estado y lo tiene que hacer. A cualquier gobierno, no al PP, sino al PSOE. Pero al PP le interesa también políticamente y electoralmente. ¿Por qué? Porque también le interesa hacer una operación borrado de lo que ha sido las primarias socialistas, que lo ha conseguido el presidente solo en 24 horas, aunque esté el desafío del Estado. Este es un punto. Dos, el rol de quien lo está haciendo, porque Fernando, yo creo que iba por ahí. Es la ministra para las administraciones territoriales, la primera ministra del gobierno. Y después de escucharla, la operación diálogo que ella lideraba ha muerto. Que efectivamente. Ha muerto, ese es el gran titular. ¿Crees que ha muerto? No, ese es el titular de esta rueda de prensa. La operación diálogo ha muerto. Claro, por eso estoy diciendo yo. Y es tremendo. Sí, porque ella la dirigía, ¿os acordáis? La hemos explicado muchas veces aquí. Y yo creo que eso es un punto importante. Y luego hay otro tema. ¿Puigdemont en el Congreso sí o no? Yo creo que en este momento Puigdemont piensa que ir al Congreso es hacer un Ibarretxe, y es que te den un golpe moral y quedes totalmente fuera de juego. Por eso no quiere ir. Otra cosa son que, insisto, creo que antes de que haya unas nuevas elecciones en Cataluña vamos a vivir en los próximos meses, sobre todo semanas, la política son semanas, profesionalmente hablando, muchos episodios cada semana. Y este es el primero de muchos. Sí, y puede ser, y termino, que Puigdemont acabe yendo al Congreso. Iván, aunque ahora sea hacer un Ibarretxe. Sí, pero esta sensación de que algo gordísimo se está produciendo en nuestro país, claro yo llevo ya días, no es semanas. No es de ahora. Pero ahora se está escenificando de la gravedad. No, tienes razón, estamos en el minuto la gravedad. En básquet es cuando de repente alguien aparece, cuando menos te lo esperas, y mete ese triple. Y el balón lo van a tener a veces unos y otros, pero no sabemos no sabemos quién va a ganar, pero tenemos la sensación todos de que alguien va a ganar. Hay una pequeña diferencia, Iván. En el baloncesto,
me parece que son 5 tíos por equipo los que están jugando. Aquí hay una masa enorme de gente que está participando con sus opiniones en este proceso. El diálogo se rompió no hoy, sino el día del cruce de las cartas entre Rajoy y Puigdemont, o al revés. Puigdemont escribe a Rajoy, Rajoy le contesta. En ese momento es el cierre del diálogo, confirmado hoy por la vicepresidenta. Solemnizado. Solemnizado. Sí, acepto la palabra, lo enriquece. Pasamos a otra táctica. Y en este momento lo que se está empezando a producir es el choque de trenes famoso. Eso es. Es ya el enfrentamiento directo, la convocatoria a ver quién frena a los independentistas y a ver quién frena antes. Tiene razón, Jordi. Esto es apostar hasta el final. Lo que ocurre es que hay un tren que no quiere frenar, sino que ha acelerado porque es la oportunidad, o ahora o nunca. Y respecto al hacerse un Ibarretxe, claro, el señor Puigdemont tiene una lección histórica que aprender, que es que Ibarretxe con su plan naufragó en el Congreso. Y él no quiere naufragar. Esa es la diferencia. Él está convencido de que este es el momento para la secesión de Cataluña, para la constitución de la República Catalana, y no quiere correr un riesgo democrático, que sería lo que ocurriría en el Congreso. Pero Fernando, sí, perdonadme que está Pablo Montesinos en la rueda de prensa de la vicepresidenta. Pablo, saludos. Por fin hubo esa relación Sánchez-Mariano Rajoy que se ha hecho esperar. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues acaba de producirse esa confirmación oficial por parte de fuentes del Gobierno del Palacio de la Moncloa. Conversación fluida, conversación normal, según fuentes del Ejecutivo, en la que Pedro Sánchez, y esto es lo importante, ha asegurado a Mariano Rajoy que no habrá fisura alguna en su defensa a la Constitución. Le ha dicho Pedro Sánchez a Mariano Rajoy que la dura oposición que pretende hacerle en el Congreso de los Diputados tiene una excepción, y esa excepción es salvaguardar la unidad nacional, la defensa nacional. Según fuentes del Gobierno, el líder de la oposición, Pedro Sánchez, le ha dicho a Mariano Rajoy que él coincide en que el referéndum es ilegal y que hay que pararlo, y va a estar de acuerdo con el Gobierno en que use las herramientas que sean necesarias con proporción, pero con contundencia, según fuentes del Gobierno. Además, Sánchez y Rajoy han coincidido en volver a invitar a Carles Puigdemont, al presidente de la Generalitat, a que acuda al Congreso de los Diputados. En estos momentos, Soraya Sáenz de Santamaría, que está compareciendo en rueda de prensa, lo está repitiendo una y otra vez. Carles Puigdemont debe de ir al Congreso de los Diputados a explicarse. Si no va al Congreso de los Diputados, el choque de trenes podría estar cada vez más cerca. Nieves. Pues muchísimas gracias, Pablo. Te dejamos que regreses de nuevo a la rueda de prensa. Ya ven ustedes la síntesis que nos ha hecho. El término choque de trenes, y creo que lo que se ha propuesto es decir, el tren en este momento, los dos han adquirido velocidad, y lo que ha habido es una oferta de que el tren pare en alguna estación. ¿Cuál es la estación más fácil en este momento? El Congreso de los Diputados. Estación que, por otra parte, el señor Puigdemont y todo su gobierno no quiere bajo ningún concepto, porque sabe que democráticamente lo tiene perdido. Pero es que resulta que es el único marco donde se puede decidir la escisión de una parte de España de otra. Es el único marco. No lo pueden decidir el señor Rajoy y el señor Puigdemont. Además, lo ha dicho Rajoy. Ni quiero, ni puedo, ni tengo atribuciones para eso. Claro. Aquí pero hay algo más. La pregunta es si se va a quedar aquí. Es decir, Puigdemont. Puigdemont no va a venir al Congreso, creo, por lo menos con los datos que tenemos. Y va a fijar una fecha para las urnas, lo ha dicho. De momento, porque en Cataluña también las cosas se mueven. Exacto. Y la pregunta. Lo que yo digo es, el Gobierno va a utilizar los mecanismos legales que pueda para que el referéndum no se celebre. Va a ser un momento de tensión máxima. Lo de hoy no es nada comparado con lo que va a ocurrir en ese momento. Cataluña, todo el mundo está convencido de que no se va a celebrar. Ya, pero hay una serie de gente dispuesta a movilizarse y una serie de líderes dispuestos a llamar a la movilización. Y a inmolarse, porque claro, con el peso de la ley esto es una ilegalidad.
Lo que pasa es que había... Lo del referéndum. Claro, pero ¿se van a Sí, inmolar claro. ellos también? Ellos están en esa línea. Es decir, todo puede cambiar, como decía Iván, una semana en política. Lo que pasa, Fernando, es un mundo. Es una era. Es verdad, Fernando, pero resulta que siempre ha habido una alternativa B, una hipótesis B, que era que el día 11 de septiembre se declaraba la independencia unilateral y a la vez se convocaban elecciones constituyentes. Pero claro, el tren ha adquirido tal velocidad que probablemente, y luego la presión de la calle, esto crea una dinámica donde va a ser muy difícil que el tren pare. Entonces, bueno, esa alternativa B, que me parece una alternativa que han estado manejando hasta ahora, esa alternativa B va a estar superada por los propios acontecimientos que le van a acelerar mucho más el proceso. Esto le quiero preguntar a Iván y a Carlos. ¿Esta aceleración tiene que ver con que las encuestas dan que está bajando el pulso del ciudadano, el nivel de ansiedad sobre la independencia? Esto lo dicen las encuestas, que ya pero no puede se volver a subir abrazan, rápidamente. que no se abrazan tanto, que en este momento hay más por el no que por el sí. A la independencia. Y tienen que tener presente, ahora no, porque no estamos en esa fase, estamos en la fase del inicio de un nuevo ciclo, que probablemente será más corto de lo que nos imaginamos, pero que van a pasar muchas más cosas que en el anterior, y que tienen que tener presente el ejemplo vasco, donde esto se planteó, y al final, en este momento ya, solo un tercio de los catalanes, como mucho, quieren un Estado independiente. ¿Dónde está el foco? Yo lo he explicado muchas veces aquí. Pero un 80 quiere un referéndum, quiere otra relación. Pero esa es otra pregunta, y en función de lo que preguntes va cambiando también las muestras. Lo digo, lo importante que es que cuando estamos hablando de un 48% de personas que están desapegadas, desconectadas, estamos hablando también de un soberanismo de habla castellana, que yo os lo he dicho muchas veces aquí, que el Estado puede recuperar sin ningún problema. Y eso es un punto importante. La semana pasada te dije, o vamos a tensión o alta tensión. Esto es alta tensión. Pero puede ser tensión también. ¿Qué es tensión? ¿Qué creo yo que quiere Puigdemont también? El propósito de él es, si hay nuevas elecciones, solo las habrá con este requisito, a corto. Será, después del fracaso del proceso de frenar la consulta, de frenar el referéndum, si va Junts per sí juntos otra vez. O sea, no perdáis ese foco, porque el PDeCAT no se va a suicidar este año. Porque las cifras del PDeCAT son un desastre absoluto. Claro, perdóname, pero entonces, Carlos, esa es otra partida. no le importa ser el mártir. Porque Esquerra Incluso no un está. mártir en el Congreso, en la recta final de los próximos meses, siempre y cuando consiga que Junts per sí se redite. Y no perdamos el foco, claro, porque o estamos en alta Pero tensión... Esquerra no está en eso. Claro, pero tampoco perdamos otro foco a nivel económico. Los empresarios han dicho no. Sí, los empresarios Lo han dicho con la voz bien fuerte y bien alta. Los empresarios diciendo... están preocupados como es bastante lógico y les gustaría un escenario pues más o menos estable. Para ese escenario estable algunas novedades tenemos, porque lo que ha pasado ahora es, por un lado, lo que comentaba Fernando antes, la solemnidad, lo decías tú, Nieves, también, la solemnidad con la que el gobierno está tomándose este asunto. Primer punto. Segundo punto, lo de Pedro Sánchez. Esto sí que es una novedad, ¿no? Que de pronto llama y le dice a Rajoy, su íntimo enemigo, yo aquí, en este campo, estoy contigo. Aprendido La idea de que... eso no es novedad, porque ya lo había hecho, No. Ya lo había hecho antes, ¿no? No, era secretario general. Carlos. Recientemente hemos tenido dos señales de que la idea de Pedro Sánchez es, una vez que gana, se modera. Para lo cual, primero, se aleja de Podemos y segundo, se aleja de los nacionalismos. Esta es una expresión de esto. Ahora, a partir de aquí, obviamente lo que va a hacer es intentar acumular algo de capital político, porque lo que nunca va a hacer es decirle a Rajoy, todo lo que tú hagas está bien. Eso no va a pasar. Sería absurdo Eso que va lo a pasar. hiciera, ¿no? Al contrario, lo que va a decir es, yo lo haría mejor que tú. Pues no sé, ¿no os parece tajante? ¿Qué pero le pones? Yo le pongo un pero a este discurso reiterado del presidente del gobierno. Siempre insinúa, o así se puede entender, que aceptaría un referéndum en toda España para decidir la independencia de Cataluña. En sus palabras ves eso, en esto que ha dicho, tendría que hablar toda España. Es que lo ha repetido tantas veces que es inevitable pensarlo. Y yo digo, es igual. Es decir, si usted hace un referéndum en España, sabrá quiénes votan por la independencia en Cataluña, igual que se sabe a qué partidos se votan. Claro, con lo cual, volvemos a lo mismo. Yo creo que es un error del presidente. O es legal o no es legal. Claro. Y hacer un referéndum a nivel nacional
para la autodeterminación de un territorio es tan ilegal como hacerla en el propio territorio, a mi juicio. Ajá. Esto apunta... El objeto del voto, el objeto de la votación, digamos, Es el mismo, pero es el mismo. Y los catalanes votarán. Claro. Pero Fernando, si al final el problema siempre volvemos al mismo sitio, ¿cómo encajar esa contestación que hay en Cataluña, que tiene que ver con el descontento del 80% de la población? Y no es año tras año. Bajarán los independentistas un poco, y eso lo podemos darle con las campanas. Pero no cambia esa situación, esa percepción de gente que no quiere la independencia, pero que quiere otra relación. Y el problema siempre es ¿qué relación va a haber de Cataluña con España? Y ese es el problema político de fondo. Y antes me hago una pregunta. Es decir, ¿por qué hace unos años se vitoreaba al príncipe Felipe en las Olimpiadas en la misma Barcelona? ¿Por qué la hija del rey Juan Carlos se casa en Barcelona y es un acto público aceptado por la sociedad catalana? ¿Por qué la sociedad catalana estaba tan identificada con la monarquía española y con España hace unos años y hoy no? ¿Qué ha pasado por el medio? ¿Qué nos hemos perdido? Es que esa es a mi juicio, la pregunta. Muchas cosas. Tienes toda la razón, que cambió la conversación en Cataluña para mal. Hay que hacer que la conversación vuelva a cambiar. Eso uno. Dos, para mí es importante que les une a Pedro Sánchez y a Mariano Rajoy. Y ahí Sánchez acierta, porque es un valor presidencial estar al lado del presidente. Eso es muy importante, el giro que ha hecho hoy. Mucho mejor que cuando lo hacía tímidamente antes. ¿No le estarás asesorando tú? No, ni mucho menos. Eso, porque veo mucho menos. Bueno, yo aquí a todos, a través de... Yo ahí veo un giro, a es través verdad. del programa, pero acierta. ¿Pero en qué están de acuerdo? En la demanda. En la demanda. ¿En qué se diferenciarán? Porque esto va a tener muchos capítulos. En la oferta. Pues como esto vamos a saber esta misma tarde qué es lo que va a suceder en esa reunión, lo vamos a saber en cuestión de horas. Antes de nada, sí, como dice mi compañero Luis, al que estoy escuchando, vamos a hablar de Kennedy en estos últimos minutos. 100 años del nacimiento de John Fitzgerald Kennedy, 54 de su muerte en el magnicidio, recuerdan ustedes, que ha sido tantas veces llevado a la pantalla, que tantas investigaciones han hecho y que realmente el informe Warren no dijo al final prácticamente nada. ¿Sabemos ya quién mató a Kennedy? ¿Alguien lo sabe en esta mesa? Estas mentes tan privilegiadas, Carlos. Los asesinos. ¿Tú crees que se refiere a mí? Los asesinos. Ha dicho mente privilegiada, debe ser tú. Bueno, Nieves, pero vamos a ver. Yo sé que yo no he sido. Aquí estamos viendo el momento del asesinato. Es un caso extraordinario de una biografía única, rodeada de un misterio que todavía de verdad no se sabe quién lo mató, nada menos que al presidente de Estados Unidos. No sabemos quién, es impresionante. Tenemos mucha arrogancia cuando decimos saber y la verdad que sabemos poco. Me gustaría recordar el éxito que tenía Kennedy en esto que estamos haciendo nosotros, en su manejo con la imagen. Yo creo que probablemente fue junto con Roosevelt, que era un genio también para eso, el que mejor manejó. Roosevelt, claro, era en los años 30 y no tenía todos los recursos que tenía 20 y pico de años después Kennedy, ¿no? Lo que manejó Roosevelt fue la radio como nadie, era un genio para la radio. Y Kennedy manejó muy bien su imagen, la idea de que era un presidente cercano. Estas famosas fotos que se hacía en el despacho Oval con su hijo saliendo de debajo de la mesa, eran verdaderos prodigios de su manejo político de cercanía al pueblo. Fue la televisión. Y la tele, claro, obviamente, que no tenía Roosevelt, ¿no? Yo proponer una nota un poco diferente. Si uno lee a James Ellroy sobre Kennedy, pues el mito se nos derrumba un poquito, ¿no? Porque es feroz. Porque es feroz. Tiene sus luces y sus sombras. Por eso mismo, porque solo hablamos de las luces de Kennedy, ¿no? Pero no de las sombras, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en los libros de Ellroy lo destroza, ¿no? O sea, pone una América y un trasfondo. ¿Y quién está detrás del asesinato de Kennedy? Pues se suma la mafia, con el FBI, con los anticastristas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues un popurrí que estaba ahí metido y donde había negocios ilegales y había de todo, ¿no? Bueno, también fue... Trump no está acusado todavía, pero ya lo acusarán. Trump no. Trump nos va a amargar a nosotros. Sí podemos hacer una comparación entre Trump y Kennedy. A lo mejor, no sé si veis el mismo liderazgo. No, ahí es os lo dejo, es lo opuesto. Se lo dejo a Pepe. La única comparación que puede hacer es que Kennedy-Obama, y que con la diferencia de que Obama, aparte del manejo de la televisión,
aparte del lenguaje corporal con el que se expresaba, es el manejo, sobre todo, de las redes sociales y Internet, ¿no? Porque ese fue uno de los elementos más importantes para su triunfo electoral. En los medios, Reagan no era malo, ¿eh? Ya, pero Reagan era otro tenía otro tipo, una imagen más antigua, más anquilosada. Era muy bueno, pero vayamos otra vez a las luces, no nos quedemos... A ver. Uno, y no era ni actor, ni tampoco se planteó como, al principio como tanta celebridad. Yo no he visto un político como presidente de Estados Unidos tan magnético, traspasando la cámara y diciéndole al votante, siento tu dolor, y engañando, entre comillas, engañando a cualquiera. Al final de Clinton, y saliendo de cualquier situación, queda como un gran mentiroso. Sí, no, Fernando. Pero sobrevive. Fernando. Lo que es increíble es que sobrevive a lo del Levis. Yo creo que la muerte engrandece a las personas. La muerte siendo joven las engrandece más. La muerte siendo joven y estando en el poder lo engrandece mucho más. Y la muerte por asesinato lo convierte en mito. En leyenda, ¿no? En mito, leyenda. efectivamente, ¿no? La verdad es que en torno a la bala, esta bala que se fue la bala bailarina. ¿Realmente creéis que fue Oswald el único que disparó al presidente de los Estados Unidos? ¿Aquí qué pensáis? Muy rápido. La pregunta es muy buena, ¿eh? El informe Warren... La bala bailarina. El informe Warren, nos perdimos por la bala. El informe Warren insinúa que había varios tiradores. Que es un tema nunca se ha demostrado. Que nunca se ha demostrado, pero claro, pero que hay informaciones que indican que el tema va a ir por ahí, ¿no? Y el extraño asesinato que se produce en una comisaría, un tiro que termina con Oswald, ¿no? Claro, alguien muy cercano a la policía que entraba en la comisaría como Pedro por su casa y que entra poco antes de la aparición de Oswald y que le pega un tiro. Sí, tenemos esas imágenes de la muerte de Oswald también. Era la relación, pero además hay otra cosa, que hubo un complot, es evidente, porque hay tantas circunstancias, por eso se ha alimentado el mito. Ahí lo tenemos, el asesinato de Oswald, que es que, iba custodiado por agentes y le matan con esa facilidad. Es increíble. No fue un lobo solitario. Es increíble. Que lo tengas perfectamente grabado el documento y es increíble todo. Es un expediente X que es muy difícil que lo podamos averiguar nunca. Porque hay un complot, porque es evidente, no hay un lobo solitario, hay un complot, pero ese complot no se ha desentrañado nunca. Dicen que Johnson fue el que realmente el que se benefició, ¿no? Bueno, de la muerte, porque era el vicepresidente y... Para de ahí a meterlo también junto con Donald Trump y con... Ya en la conspiración se le mete. Pero Lyndon Johnson, vamos a ser un poco justos con él, que luego no fue un mal presidente, no fue para nada mal presidente, consiguió además bastantes logros, era un operador, cosa que no era Kennedy. Como tampoco lo ha sido Obama. O sea, Obama como Kennedy han sido grandes relatadores. No estoy diciendo que no tuvieran sustancia, la tenían una visión y un proyecto político muy inspiradoras, pero Lyndon Johnson era uno de esos presidentes operadores. Es decir, que trabajaba la realpolitik y trabajaba muchísimo las instituciones, que era el que ya lo hacía antes como vicepresidente. Bueno, pues 100 años de la muerte de John Fitzgerald Kennedy y desde luego del nacimiento, 54 de la muerte, y la verdad es que está en todos los medios de comunicación por estos 100 años. Es que el tiempo ha pasado muy rápido, se nos hacen mayores nuestros mitos también. Qué diferencia, ¿no? Con Trump. Sí. Vamos con el resultado de la pregunta. El resultado de la pregunta de hoy: ¿sancionaría a quienes piten el himno de España? Así es como hemos comenzado esta última hora. Ustedes han votado que sí en un 61,5% y han votado que no en un 38,5%. Ahí queda eso. ¿Qué os parece? Bueno, la gente está... La gente está molesta también. Está molesta, ¿no? Claro, la gente está cabreada. Cabreada, bien, yo creo que con razón. Bueno, gracias a todos vosotros, queridos compañeros. Tengo una última información que darles, un último consejo. Sí, queridos compañeros, muchas gracias por haber estado aquí esta mañana y a todos ustedes también ha sido un placer para todos nosotros. Les dejo ya con los informativos. Hasta mañana. Buen lunes a todos.